Muy buenos días a todos. Pues le damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir este día tan especial en el que nos recogemos para continuar con esta preparación para la Navidad y también para darle cierre a este año en muchas formas. El Señor siempre es puntual con su Espíritu Santo y con seguridad que hoy, con mucha puntualidad, le hablará a nuestro corazón por el compartir de todos nosotros, por las charlas, por la música, por el tiempo que nos damos, que se lo entregamos al Señor. Voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra para que nos guíe con su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Tesalonicenses 4:1. Recomendaciones, santidad de vida y caridad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que a partir de lo que aprendisteis de nosotros sobre cómo comportaros y agradar a Dios, así lo hagáis y que continuéis progresando. Sabéis en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominando o dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente, y lo practicáis bien con los hermanos de toda Macedonia, pero os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando más y más, y a esmeraos en vivir con tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos, y trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera, y no necesitéis de nadie. Palabra de Dios. Hablamos del antifaz del mal, y yo creo que se puede describir de muchas maneras, y cuando hablamos de antifaz ya sabemos que el antifaz está cubriendo algo que quiere esconderse, y nosotros vivimos en un mundo enmascarado. Eso, así pudiéramos llamar nosotros esta sociedad de hoy. Es una sociedad de enmascarados, porque la gente está completamente educada por una cultura de la mentira. Entonces, la verdad no se expone. Eso es prácticamente lo que esta filosofía de hoy nos quiere enseñar. La verdad no se expone, se niega, se persigue, se derrota, se pisotea, se ridiculiza, se considera como algo obsoleto del pasado. La verdad no es necesaria. Es como casi que estamos ante Poncio Pilatos con Jesús, cuando al final de esa conversación que tienen, le dice Poncio Pilato a Jesús: ¿y qué es la verdad? Y ahí termina el diálogo. Jesús no contesta nada y se terminó esa conversación tan trascendental. Y precisamente ese es el reino del mundo. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo es necesaria? Y entonces, sin darnos cuenta, vamos
acostumbrándonos a estar enmascarados. Y no sabemos que estamos enmascarados porque la máscara se convierte en nuestra mentira natural. El hombre vive de las apariencias. La gran mayoría de la gente está totalmente esclavizada al respeto humano. Usted revisa la conducta de la gran mayoría de la gente que usted conoce, que son gente de iglesia, gente de oración, gente que se considera de Dios. Y con seguridad que las intenciones primarias seguramente son así, pero como nosotros estamos reunidos hoy para profundizar en los misterios de nuestra fe y para ayudarnos a crecer en la verdad, para ayudarnos a desenmascararnos, porque precisamente estos ejercicios espirituales nos ayudan a que hagamos un alto en el camino y podamos descubrir dónde estamos con relación a Dios, con relación a la luz, que es lo que importa, porque esa conciencia que tenemos como cristianos y que el Señor nos ha dado en nuestra Iglesia Católica de la importancia tan grande que es estar preparado hoy mismo para encontrarnos con el Señor, esa catequesis es vital, pero es esparcida en un territorio muy árido, porque la gente está muy ocupada con el mundo y piensa que tiene tiempo. Entonces, por eso, entre nosotros debemos ayudarnos a despertarnos, a exhortarnos, a sonar esta campana para que nos demos cuenta que no hay tiempo y que hay que hacerlo ya. ¿Y qué hay que hacer ya? Tenemos que desenmascararnos. La mayoría de la gente, como comencé a decirles, está totalmente esclavizada al respeto humano y todo lo hace en función a eso. Y el temor de Dios, nada que ver, porque precisamente esa máscara a la que yo estoy hablando es esa máscara del respeto humano. Yo tengo que vivir aparentando lo que necesito aparentar para poder sobrevivir, porque si no hago eso me eliminan, no puedo funcionar en la sociedad donde vivo, hasta en mi propia familia me toca vivir enmascarado, porque de esa forma se ha construido esta sociedad y está bien avanzado esto ya. Ustedes se han dado cuenta que ya descaradamente le dicen a uno que un niño puede escoger su género. Si nació hombre, eso no tiene nada que ver que nació hombre, pues usted puede escoger ser mujer si quiere. O sea, póngase la máscara de mujer y olvídese lo de hombre, entonces, y viva como mujer. No hay problema, porque eso de que tiene que ser hombre porque nació con genitales de hombre y usted es masculino, eso no importa. Usted puede construir su propia realidad, diséñese su máscara. Y esto es lo que está enseñando el mundo, y hay esta cantidad de gente que dice, claro, y hay que respetarlos porque son decisiones personales, tenemos que ser inclusivos, hay que incluir la gente en todo esto. Y el discurso es un discurso de enmascarados. Entonces cada uno está justificando esta máscara y con el cinismo, la soberbia más grande. Y las voces que ya suenan como las voces de San Juan Bautista que se gritaban en el desierto, porque se hablaba de un pueblo que era duro, incrédulo, desobediente a Dios, y estaban en un desierto total espiritual, no habían oídos para Dios. Y San Juan Bautista le gritaba a este desierto de gente sorda. ¿Y acaso es muy diferente hoy? La palabra de Dios está constantemente en el aire, está constantemente llegando a nuestros oídos, pero escuchada, pues eso es lo que pasa, que no escuchada. Sí, el Señor nos habla permanentemente, pero no le escuchamos, porque las voces del mundo son más fuertes. Ustedes se dan cuenta que la forma tan fácil en que las sectas se roban los católicos, porque les hablan más duro, les hablan con más fuerza y les llevan una mentira con más fuerza.
y esa fuerza de la mentira les penetra y se los llevan, y en esa forma actúa la sexualidad de hoy. Es una sexualidad agresiva, está diseñada con un estilo, con una seducción tan increíble que ya se está pidiendo que dejen libres a los niños para decidir si ellos quieren tener sexo con adultos. Y esto se está propagando, es algo que es muy común ya, de que estén abogando por ese tipo de leyes que ya saben ustedes es todo eso de dónde viene. Porque hay algo muy importante que tenemos que traer a esta conversación, para poder que esta conversación tenga sentido y no se convierta simplemente como la expresión de un fanatismo religioso y una radicalidad de personas escrupulosas. Porque es muy fácil, esto se califica así. Sería como Pilatos diciendo, ¿y qué es la verdad? No, es lo mismo, como ¿y qué? Entonces, ahora, ¿qué hacemos con ese discurso? Pero nosotros que somos pueblo de Dios, que somos personas llamadas a vivir en lo que el Señor nos ha dado, en ese espíritu que nos ha dado, tenemos que reconocer por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Quién está fabricando este antifaz que lo fabrican masivamente? Ustedes ven cómo los chinos son expertos en fabricar artículos masivos y baratísimos. Las máscaras de hoy ni siquiera tienen que ir a la China a fabricarlas. Esas se fabrican en la cocina, en la casa, y no valen nada. Así de fácil son de adquirirlas. Es la máscara que nos ponemos nosotros, porque el espíritu del mal está reinando hoy en la mayoría de las familias, en la mayoría de nuestros contornos. El espíritu del mal. Este es un plan del demonio. ¿Cuánta gente le molesta hablar de Satanás? Yo en las misiones, cuando llego a veces a parroquias, a comunidades, a congresos, y antes de comenzar mis exposiciones me dan casi que como advertencias, diciéndome trate de no asustarlos mucho, ¿no? No hablemos mucho así como de diablos y pecados, eso, todo el mundo sabe eso, ¿para qué pues meterse en eso? Tenemos que la gente pues esté alegre y que estén con esperanza y animados y confiando que Dios es bueno, y eso es lo importante, eso es lo que el mundo necesita hoy. Este es el evangelio que se predica, del cual San Pablo nos había advertido. Vendrán a predicarles una doctrina diferente a la que yo les he dado, a la doctrina de Cristo. Y eso es, y aquellos que son prontos a abrazar todas esas doctrinas que se acomodan a sus conveniencias, correrán a escuchar esas doctrinas y a practicarlas. Y por eso en la iglesia hoy desde el púlpito se escucha un evangelio nuevo, diferente al evangelio de Jesús, disfrazado con la máscara, porque ese evangelio suena a Jesús, pero no es el Señor, porque está disfrazado, está enmascarado. Es el evangelio de la misericordia, ¿no? Y entonces con esa misericordia se visten y se olvidan de todo lo demás. Lo más importante de todo, la justicia. La justicia la dejan debajo de los pies. Se visten en la misericordia. Ese es el antifaz del evangelista de hoy. Y por eso lo aplauden y lo siguen y llenan estadios con eso. Porque además con esa misericordia los van a sanar, les van a enderezar esa pierna torcida que se la rompieron corriendo por allá a robar o a fornicar. Y vienen a que les enderecen todo con oración y alabanza y griterías, y descansan en el espíritu y pasan cosas maravillosas. Y salen a pecar otra vez y a vivir el mundo que viven, un mundo aterrador, que el Señor quiere que entendamos que el llamado nuestro es un llamado radical. Porque si ustedes leen el Evangelio con cuidado, ¿acaso hay mediocridad en las palabras de Jesús? Es tanto que Él dice, si este brazo
te hace pecar, que dice él, ponle una gasa, échale pomadita, tenlo al lado, cuélgale. No, dice, córtatelo. Y después, cuando se habla en esa forma, dicen, ay, qué radical que es ese señor. Radical el Evangelio, léanlo bien, para que se den cuenta cómo habla el Señor de mandar la gente al fuego. O sea, él habla en un lenguaje muy particular. ¿Sí? Si predicáramos el Evangelio tal y como está escrito, estaríamos temblando muy bueno en estas sillas, ¿no? Porque es que el Evangelio es muy radical, lo odia la gente del mundo. Por eso han matado a todos los profetas, por eso crucificaron al Señor, no lo resistían, porque sabían que era la verdad, pero decía, ¿y quién va a vivir eso? ¿Quién va a ser capaz de hacer eso? Eso no es posible. Y así es, mucha gente sale de la confesión y dice, ese cura está loco, ¿yo qué voy a hacer eso? ¿Cómo así? El Señor es más misericordioso que eso. Y toda esa gente que vive por ahí mal, la mancebada, que viven en enredos en la vida, no quieren cambiar, pero se las dan de católicos y piensan que están bien con Dios, viviendo en pecado mortal y en un desorden completo. Y están esperando que sean apoyados en la iglesia, en esa forma. Y la realidad es que Dios ama al pecador, claro que sí. Pero es lo que yo decía antes, la máscara de la misericordia. Uno no puede jugar con la misericordia de Dios y pensar de que como Él ama al pecador, entonces vivamos en pecado. No, pues lo que sucede es que en el mundo en que vivimos hoy, el demonio muy claramente nos ha mostrado lo que quiere y lo que está haciendo. Durante toda la historia sagrada nuestra, el demonio siempre actuó desde la oscuridad, desde la sombra. Y todas sus obras estaban escondidas, salían para morder, como la serpiente, que ataca así desde la hierba, y como es una serpiente que se funde con la hierba, en el momento menos pensado salta y lo muerde, y este veneno ya queda inyectado. Pues ese es el demonio. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, y a medida que se acerca más el regreso de Jesús, el demonio ya está absolutamente descarado. Ya no le importa que digan, ese es el demonio. Al contrario, lo que quiere es que lo aplaudan y que lo reconozcan. ¿Ustedes no han visto que ya se está llenando el mundo de estatuas de Satanás por todo lado? Y además de que ya es parte de una cultura de avant-garde ser satánico. Ahora todo eso tiene un estatus altísimo, el satanismo. El satanismo es una religión establecida, pero con muchísima gente. Y son muy orgullosos de ser satánicos. Bueno, pero es que el satanismo siempre ha estado involucrado en cada uno de nosotros, porque el pecado original, pues es satánico, ¿no? El pecado original viene del demonio. Y por lo tanto, esa mancha de la que habla San Pablo, que está en nosotros, pero que no es nosotros, sino una mancha que tenemos, esa mancha es del pecado original, y a pesar de ser exorcizados de la fuerza espiritual de esa mancha, sin embargo, esa mancha es una herida por donde respira el demonio. Y por lo tanto, tenemos esa relación con el mal. Al mismo tiempo tenemos la relación con el bien, con Dios, porque Dios nos creó y esta es su creación, esta criatura que somos nosotros. Y si nosotros reconocemos que el creador nuestro es Dios y que Dios es quien nos ha dado la vida, ya empezamos a tener una relación más fuerte con Él. Y todo el tiempo, cada día, en todo momento, cuando tenemos conciencia de quiénes somos y de qué estamos hechos y la mancha que cargamos, estamos luchando todos los días para no fluir por dentro de esa mancha, sino que estamos todos los días en un discernimiento diciendo, por aquí no, hay que enderezar esto todos los días, a toda hora. Ustedes lo saben. ¿Cuántos pensamientos le cruzan su mente todo el día? ¿Cuántas pasiones, intenciones, pensamientos, miedos, toda clase de ansiedades, vacíos,
tantas cosas, ¿no? Tantas cosas suceden en nosotros en cada instante. Por eso uno tiene que estar despierto, porque hay gente que se agota de vigilarse y se relajan y caen, claro, y ya no les importa levantarse ni despertarse a la gracia, continúan arrastrándose, porque ya les queda más cómodo vivir en pecado. Es más fácil ser malo, es más fácil vivir de parte del mal, mucho más fácil. Vivir de parte del bien cuesta una batalla inmensa, porque a usted le toca pelear contra su propia naturaleza. Por eso es que San Pablo dice, parece ser que esta carne está peleando contra el espíritu se va hacia Dios y la carne hacia el pecado, que es la muerte. Y no porque la carne sea mala, sino porque está manchada. Y ahí es donde viene la realidad de este mundo y cómo nos defendemos de él. A medida que se acerca el regreso del Señor, que cada vez está más cerca, que no sabemos cuándo, pero está más cerca, porque cómo no, el tiempo va pasando, por lo tanto se acerca. Y el demonio sabe, no el día que él regresa, pero sí sabe que se está acabando el tiempo. Entonces, este mundo lo tiene, pero totalmente hechizado, seducido con el materialismo. Es que el diseño que le ha hecho a este mundo es extraordinario, las cosas que ha hecho. Y la forma en que él seduce a la gente. Ustedes observen bien, el mundo material es un instrumento y nosotros lo usamos, Dios nos lo dio, es parte de lo que Dios nos ha dado, tanto como nos dio este cuerpo y esta vida, también nos dio la existencia del mundo material para que nosotros actuemos en él. En principio, cuando Dios creó al hombre, le dio una autoridad suprema sobre toda la creación. En el Génesis vemos cómo lo manda que le ponga nombres a los animales. Es decir, es una creación hecha para el hombre. Así como Dios creó todo en su Hijo Jesucristo, el mismo Dios, al crearnos a la imagen de Él, nos dio todo también a nosotros, siendo imágenes del mismo Dios. Pero ya sabemos cómo patinamos nosotros y lo que sucedió. Sin embargo, cuando nosotros entendemos lo que es la redención en Jesucristo, entendemos que el Señor nos devolvió la gracia. Si somos obedientes a Dios, tenemos autoridad sobre los espíritus que están rondando los aires, los espíritus caídos, principados, potencias, poderes de la oscuridad, que son de los que tenemos que cuidarnos todos los días, porque nos acechan, porque el tiempo nuestro es muy corto, ellos no viven en el tiempo, sino en el eterno presente, y la vida nuestra es nada, es un instante, y ellos en ese instante nos quieren robar la gracia de salir de acá, nos quieren dejar aquí donde estamos, que es la cárcel, el destierro. Por lo tanto, este mundo se va a complicar más, mucho más de lo que estamos viendo, porque el demonio ya sabemos que no tiene fondo. El demonio, ¿acaso será que ya hizo todo lo malo y por eso el mundo está tan pervertido? No, si el demonio puede hacer cosas mucho más malas de las que estamos viendo y las va a hacer, va a continuar haciéndolas. Lo peor de todo es que los instrumentos del demonio somos los seres humanos. Sin seres humanos el demonio no puede actuar. Puede tentar, puede soplar, puede asustar, pero actuar, mire, les pongo un ejemplo a qué me refiero. Hay un pasaje de Jesús con sus apóstoles y los discípulos que lo seguían, habían cruzado el lago, estaban al otro lado en una tierra de paganos, y están pasando por un cementerio donde los gerasenos, y hay un endemoniado corriendo por entre las tumbas desnudo, golpeándose con piedras y totalmente loco, un endemoniado. La historia sigue y ya la mayoría de ustedes lo han oído. El caso es que ese endemoniado, cuando le pregunta el nombre a Jesús, dice que es una legión, que son muchísimos.
La prueba es que cuando el Señor les dio permiso para entrar en los cerdos, la palabra dice que eran como 3.000 cerdos, eran como 3.000 espíritus. ¿Cómo se explica uno de que haya tanto espíritu en una sola persona? Bueno, primero, los espíritus no viven en el tiempo ni en el espacio. Eso quiere decir, ellos no ocupan espacio. Si usted pudiera ver el mundo espiritual en este momento, y aquí en este lugar hubiese una persona bien contaminada espiritualmente, llena de demonios, de gérmenes demoníacos, ¿sabe qué vería usted? Vería como un racimo que se está como derritiendo así, pero cada uno de eso que usted ve en ese racimo es un espíritu, y son como gérmenes. Es como si usted toma un microscopio y mira una infección, y mira todos los gérmenes y todo lo que está sucediendo ahí. Todo está unido como en un racimo, como en una telaraña, y así es como es el aire con los espíritus del mal y los gérmenes demoníacos, y una persona infectada, contaminada, satanizada, que esté mal espiritualmente, está llena de gérmenes demoníacos. Esto es, entonces, esos espíritus que están constantemente en el aire, están batallando contra nosotros, no tienen poder, porque es lo que son larvas, gérmenes demoníacos, y nosotros tenemos el poder, que es Jesucristo, que es la luz. Y entonces, cuando hablamos de la máscara, hablamos de gérmenes. Esas máscaras son formadas por gérmenes demoníacos que se convierten en un antifaz y que penetran nuestra conciencia, nuestros sentidos, los instintos, la razón, los penetran. Porque así son las infecciones, ¿no? Se meten por todo el cuerpo. Y en este caso estamos hablando del cuerpo espiritual. Lo penetran todo como si estuviésemos hablando de una infección física que infecta el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón. Y en este caso, estas enfermedades espirituales infectan la mente, los instintos, sentidos, razón, las emociones, las pasiones, todo lo infectan. Entonces, por eso es que un buen exorcista y una persona que tenga esos dones espirituales, cuando ve una persona, puede leer más o menos la enfermedad, a qué nivel está, qué tipo de gérmenes tiene. Es un dictamen, un diagnóstico espiritual. Hay muy poco de eso en el mundo, de ese tipo de médicos, porque hemos perdido todas esas gracias. Sí, hay personas que andan posesas buscando un exorcista y están quejándose de la iglesia de que no tiene exorcistas. Lo que no sabe es que no hay exorcistas porque hemos perdido la gracia. Es que para tener exorcistas se necesita tener la gracia. Dios da y quita. Y la humanidad entera, como comunidad en la iglesia, ha perdido muchas gracias. Y por eso hay tanta crisis en la iglesia, de tanto obispo que no cree siquiera en el mundo espiritual. Tenemos obispos comunistas, cosas absurdas, totalmente absurdas. Todo eso nos mata la gracia. Entonces, claro, no encontramos los médicos del alma. Hay muy pocos. Eso sí, los que hay son gigantes, porque entonces ahí es donde el Señor se glorifica, cuando hay una persona fiel. Él con una persona fiel salva miles de almas, con uno solo, porque así es la gracia del Señor. Entonces debemos tener muy claro que todo esto que estamos viviendo es una batalla espiritual. El demonio quiere pervertir este mundo hasta el extremo más increíblemente grande, hasta el extremo. Todos los días nos levantamos a escandalizarnos. Yo creo que ustedes tienen que tener dentro de ustedes un cuestionamiento muy grande de qué pasó con este mundo, por qué estamos así, qué es lo que está sucediendo. O sea, usted mira alrededor y se da cuenta que esto está totalmente al revés, totalmente. O sea, esto está mal, pero con esto no pretendo yo quitarle la esperanza a nadie, ni la paz.
ni el gozo que usted pueda tener si es fiel a Dios y está caminando con Él. Lo que yo pretendo con esto es más bien concientizarnos de la batalla en que estamos para que seamos más útiles como instrumentos de Dios. ¿Cuál es el juego más grande que Satanás tiene con los que están con Dios y son fuertes en el Señor? Pues silenciarlos. Nuestra Señora del Buen Consejo, que la última manifestación que tuvo grande, trascendental, fue en Quito, Ecuador, hace 500 años, a una mística concepcionista española. Ella habló de este siglo y de lo que pasaría en este tiempo, desde hace 500 años atrás. Y ella hablaba de que los que tienen que hablar callarán. Los que tienen que hablar callarán. Por eso usted ve tanto escándalo que hay en el clero, y cuando lo investigan, era que estaban callados, ya sabían, lo habían descubierto, se habían quejado cientos de personas y nadie dijo nada. Y ahora se trata el comunismo de tomar un país como Colombia, los católicos callados, muy pocos hablaron. Y los pocos que hablamos nos tiraron piedra y la persecución no ha terminado y seguirá todavía. Los demás callados. ¿Por qué? No juzguen. No podemos juzgar a nadie. Ese es el demonio jugando con nuestros principios morales, con todo lo nuestro, jugando con eso y volteándolo contra nosotros. Estamos en una batalla espiritual muy seria, pero ¿saben qué es lo más importante que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que testificar, sin miedo. Llámenlo a usted como lo llamen, tírenle piedra, háganle lo que sea. Yo no estoy hablando de ser fanático y escrupuloso, porque hay un poco de gente así también por ahí. Pero estoy hablando de un católico que es un católico íntegro, que cree en la verdad del Evangelio, que cree en su iglesia católica, que es la iglesia del Señor, que está convencido de eso. Y que puede decir que pertenece a esa iglesia, la defiende con su vida y cree en las verdades de esa iglesia. Esto es tan importante y parece como si fuera absurdo hablar así, porque entonces es como decir, pero ¿no es obvio eso? Claro que es obvio, pero ¿cuántos están testificando? La mayoría de la gente se está callando y cuando están entre familia, entre amigos, en el trabajo, están calladitos como unas gallinas así con las plumas metidas por allá, porque nada, es que no, pues ¿para qué hablo de mi iglesia si le tiran piedra a uno? ¿No? Que ¿para qué digo esto si se van a burlar? Y esos no van a cambiar. Y todo, la realidad es que se nos ha olvidado lo más importante. Lo más importante es que nosotros no somos los que cambiamos los corazones, pero nosotros somos los que tenemos que testificar. En lo demás lo hace Dios. Pero el problema suyo es que si usted se encuentra con el Señor hoy, Él no le va a decir, sí, claro, es que eso no iban a cambiar, por eso no hablaste, yo te entiendo. Eso no lo va a decir. Le va a decir, ¿por qué no abriste esa boca? Si yo tenía que actuar después de que la abrieras, para eso te mandé. ¿A qué mandó a San Juan Bautista? Él no fue el que hizo los cambios de nadie. ¿Qué era él? ¿Qué hacía él? Él anunciaba el Mesías y anunciaba, les advertía, arrepiéntense hoy arrepiéntanse y bauticen, porque él no perdonaba pecados, pero estaba iniciando eso. Era un enviado. Todos los profetas son enviados, nosotros somos enviados. Y somos enviados a testificar esa verdad que conocemos en todas partes. Obviamente que nosotros, al testificar esa verdad, tenemos que asegurarnos que estamos haciendo eso en el Espíritu Santo para que no seamos imprudentes, para que no seamos personas que están fuera de la realidad, en el sentido de que hay un tiempo, un lugar, una hora, un momento perfecto para testificar. Y hay momentos en que no se testifica. Por ejemplo, Jesús no le habló a Herodes. ¿Se acuerdan? Silencio total, no le dijo una sola palabra a Herodes. En cambio a Poncio Pilato, ¿cuánto le habló? Le habló mucho.
para ser Dios mismo y con un pagano. A Pilato le habló más que a muchas personas que encontró de su propia gente judía. Por eso hay un momento para hablar, hay un momento para callar, pero uno tiene que saber eso. Uno tiene que permitir que el Espíritu Santo actúe en uno y dejar que Él haga el trabajo, pero uno tiene que ser un instrumento dispuesto a hacerlo. Es importante eso, porque si uno entra en la hipocresía y se enmascara y sigue de enmascarado y se muere así, ya usted sabe el lío tan grande que va a tener ante el Señor con esa máscara puesta. Que el Señor lo primero que va a decir es: ¿quién hay ahí? No lo reconozco. Quítese esa máscara para poderle ver su rostro. El Señor conoce todo, pero ustedes saben que hay una enseñanza muy grande en los pasajes del Evangelio con relación a Jesús y el diálogo con sus criaturas. Y es que Él pregunta: ¿qué quieres? Sabiendo Él lo que uno quiere y lo que uno necesita. ¿Y por qué pregunta? Pues que ahí es donde está el secreto. Nosotros tenemos una dinámica con el Señor, un ritmo, una relación en la forma que nos comunicamos con Él. Y esto es: el Señor quiere saber qué queremos. Y es muy importante decirle al Señor: yo quiero servirte, yo quiero cumplir con la misión para la cual me creaste. Yo quiero hacer lo que debo hacer, Señor. Necesito tu gracia, tu amor, tu bendición, tu espíritu. Lo necesito. Yo solo no me puedo inventar humanamente un ministerio, una misión, una conversación sobre ti con nadie si tú no estás conmigo y si tú no eres el que hablas a través de mí. Entonces, hay algo que debemos tener claro. Cómo la batalla se encrudece cada vez más. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos falta aquí en este mundo, en este primer paso a la eternidad? Puede que nos falte un día, una semana, varias semanas, varios años, no lo sabemos. Pero lo que Dios nos dé, hay que tener en cuenta algo. Entre más días pasan, más cruda la batalla. Un ejemplo: antes no subían a la tierra demonios de la estatura que suben hoy. ¿Y saben por qué hablo yo así? Porque dependiendo de cómo nos hundimos de profundamente en el pecado, así de hondo es de donde salen los demonios que llegamos a tocar en la caída. O sea, el demonio está en un abismo que prácticamente es sin fondo. Son miríadas de espíritus cayeron, miríadas. Y esto es el infierno. Nosotros estamos en un estado en el cual prácticamente pudiéramos decir que estamos caminando sobre el techo encendido de los infiernos, sobre el tejado, ¿sí? Con el peligro tan grande de caer a él. Pero estamos no en el infierno, pero estamos en el destierro. Y entonces, cuando un ser humano cae en pecados graves, tan graves, que desciende a una profundidad tal que es donde está el demonio que tiene que ver con ese pecado, usted se convierte en una escalera y una autorización, en una licencia para que un espíritu que no había salido a la tierra actuara antes, suba por dentro de usted y comience a actuar entre nosotros. Por eso hoy se ven cosas espantosas y uno las ve saliendo de la boca de niños, de la boca de gente que uno dice: ¿a qué hora se volvieron así de malos? O sea, ¿y de dónde salen esas ideas tan aterradoras? ¿Por qué? Porque es que llevan espíritus gigantescos de una profundidad donde lo sacaron, de una profundidad. El hombre nunca había bajado tanto al abismo, nunca. Y por eso hay demonios en la tierra que nunca habían tenido licencia para actuar entre nosotros y hoy la tienen. Entonces, el pueblo de Dios va a llegar a un momento en el que para poder actuar entre gente del mundo, gente que está fuera en esa contaminación total porque no están con Dios,
Le va a tocar a usted estar en un estado de santidad y de fortaleza, porque de lo contrario, estos gigantes que cargan estas personas lo van a tumbar a usted, lo van a contaminar. Lo mínimo que le pasa es que después de compartir con esas personas quede usted con depresiones, miedos, angustias, inseguridades, sin saber de dónde viene eso, sin saber por qué. ¿Y por qué? Pues está con gente totalmente llena de gérmenes, de cosas. A mí me toca a veces en mi propia comunidad, con gente que conozco en la iglesia por donde viajo, de personas que andan mal y son gente buena, gente que obedece al Señor, que está en los sacramentos, en la oración. Y yo ya últimamente, la primera pregunta que hago yo, ¿dónde estuviste? ¿Okay? ¿Con quién estuviste? ¿Qué pasó? ¿Cuáles han sido tus últimas actividades? Claro, ahí mismo aparece el mal, ¿no? Es que fue todo el tráfico en que estuvieron metidos. Ese tráfico, ahora, esto no quiere decir que entonces no podemos salir entre la gente y meternos entre el mundo. Eso no lo estoy diciendo yo, porque hay gente que lo interpreta uno bien mal, ¿no? Esto lo estamos transmitiendo por internet en vivo y a veces la gente que está escuchando pone un mensaje. Eso no es así, ¿por qué dijo tal cosa? Porque tomaron una sola frase y no toman el contexto de la conversación. La realidad es esta. Claro que vamos a ir al mundo ahora más que nunca. Claro que nos vamos a ir donde esa gente que está llena de pecado y de demonios. Claro que vamos a compartir con ellos. Pero lo que sucede es esto. Si usted quiere meterse dentro del estómago de la bestia a pelear contra la bestia, más vale que vaya bien armado y que vaya bien fuertecito. Y para que no se contamine, para que no lo tumben, para que no lo perviertan, para que no le roben su paz, para que no lo dejen a medias después de que regrese. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una preparación. Hoy nosotros no podemos darnos el lujo de vivir una mediocridad espiritual. Usted siendo un simple católico de misa de domingo y por ahí de vez en cuando apareciendo en una actividad como esta, o quién sabe, y lo demás todo en el mundo, porque usted está dando más interés y prioridad al mundo material que a Dios, con eso no se va a poder defender. No se va a poder defender. El día menos pensado queda totalmente frío y no le interesa nada de Dios, porque se lo consumió el mundo. Y ya las cosas de Dios le parecen absurdas, escandalosas, tontas, ya no le interesa. Y ustedes saben por experiencia, casi que estoy seguro que la mayoría de ustedes acá, lo que es una persona que está alejada de Dios y que conoce a Dios, las cosas que hablan, ¿no? No le interesa, tienen su propia doctrina, tienen su propia iglesia diseñada, tienen diseñada la forma en que ellos hablan con Dios y todo esto de la doctrina, las tradiciones de la iglesia, lo que hacemos nosotros sacramentalmente de oración, no, yo eso no lo necesito hacer, eso no, yo tengo una relación directa con Dios, yo así es como me manejo, ¿no? Sí, o sea, se convirtió en una secta, pero eso es muy común hoy. Entonces, la llamada que Dios nos está haciendo a nosotros, que es una trompeta que suena del cielo en una forma extraordinaria para que nos despertemos, es que testifiquemos, pero con nuestra vida, que testifiquemos. Se necesita gente radicalmente transformada, así. No se necesitan mediocres en la iglesia. Eso de estar negociando con los que no creen en Dios, entonces yo ahí me pongo la máscara como quien dice, yo los entiendo, entonces aquí yo no testifico, aquí yo me porto como otro más del mundo, ¿no? Ahí, para no sacudirles su bote que de pronto me mareen, o para que no se vayan a escandalizar, ni para que me ataquen como fanático, quién sabe. Entonces yo estoy ahí. Obviamente que, como hablaba yo antes, la prudencia, hay un momento para hacer las cosas, hay un momento para no hacerlas, en lo que se relaciona con testificar. Porque, por ejemplo, usted tiene un hijo que está lejos de Dios y no quiere oír nada de la iglesia.
Pero usted ya lo sentó un día y le cantó la tabla. Le dijo, mira hijo, tú naciste en una familia católica, estás bautizado, tienes todos los sacramentos, yo te he enseñado la fe, yo te he mostrado el camino, yo te he insistido quién es Jesucristo, te he dicho que es nuestro Señor, es nuestro Dios, y tú ya sabes todo. Por eso te advierto, si vas a decidir vivir tu vida, la cual tienes libertad de hacerlo, que Dios te la dio, y si la vas a vivir de acuerdo a tu filosofía, tus ideologías, tus ideas en general, y no vas a obedecer la iglesia, a Dios, eso es una responsabilidad tuya, porque tú eres el que tienes que tomar esa decisión. Yo no la puedo tomar por ti. No hay necesidad de tener ese diálogo con ese hijo todos los días, porque eso no va a llegar a ninguna parte más que a enfurecer a ese hijo, y de pronto termina y sí que más odiando a la iglesia. Tampoco quiere decir que uno nunca más le vuelva a hablar de eso. ¿Saben cómo se le habla de eso? A partir de esa primera entrevista donde uno testifica y exhorta y cumple con su responsabilidad. Lo que sigue es el testimonio de vida. Porque entonces ese hijo, a partir de ese momento, saca una lupa así de grande y dice, ah, de verdad eres tan santa, ¿no? O tan santo. Y cualquier error que cometas se lo va a sacar empacado así de grande, ¿no? Por eso, a partir de esa exhortación, a partir de ese momento, usted sí que se tiene que santificar. Si es que quiere salvar a ese hijo, si es que quiere conseguir un cambio en ese hijo, ya no puede andar con mediocridades, ni torpezas, ni abrir esa boca mal abierta, ni actuar mal en la vida suya, ni hacer cosas que contradigan lo que predica, lo que hace. Entonces ya después no se queje, porque usted mismo está dañando lo que predica. Y lo importante es eso, y es lo que el Señor quiere en la iglesia hoy. Testigos reales, integridad. Y para eso nos toca lanzarnos al abismo de Dios. Es de la única manera. No es tan fácil tomar la decisión de ser de verdad, de quitarse la máscara. No es fácil. Pero ¿saben qué? No hay paz más grande que esa. Nunca encontrarán una paz más grande que la paz que da el desenmascararse, el sacar este rostro tal y como es, el hablar como es, el decir las cosas tal y como son. Muchas veces uno se encuentra gente que está en la vida de uno en muchas formas, familia, comunidades, parroquias, donde uno anda, y de pronto le hace un reclamo de algo que pasó hace 1 año, 2 años atrás, y uno dice, pero ¿por qué no me lo dijeron? Ay, pues es que se podía formar un problema. Ustedes saben, eso es lo más común que hay en la gente hipócrita. El hipócrita siempre habla así. Es que no quería formarte un problema y llevarte más cargas de las que ya tienes. Así, ¿no? Eso dan ganas de llorar, porque esa es la filosofía del hipócrita. Nosotros debemos ser personas íntegras, y la verdad es verdad donde vive, y la verdad debe vivir en todas partes y en todo momento. Si usted tiene algo que decirme a mí, me lo dice ya. Cuando me encontró, cuando esté al frente, dígamelo ya. Y si estoy muy lejos, escríbame. No espere a que llegue. ¿Qué tal que me demore años para llegar? Es que hay que decirlo. Y si no, ahí está el diablo. Eso es lo que el diablo hace. Demorar todo, alargarlo. ¿Por qué? Porque es que lo quieres ocultar. Lo quiere ocultar para dilatar los procesos. ¿Cuáles procesos? El crecimiento interior del hombre. Ahí es donde nos roba la vida. Ustedes saben que si la vida se nos acaba hoy, nosotros seremos únicamente lo que crecimos interiormente. Eso es lo único que seremos. No queda sino eso. Y por eso la pregunta más grande que usted debe tener hoy es: ¿cuánto ha crecido interiormente? ¿Quién es usted? O sea, póngase la mano en el corazón. Yo conozco gente que vive metida en cientos de retiros,
retiro tras retiro, tras retiro, tras retiro. Y desafortunadamente, en la observación que yo hago de muchas de esas personas ni crecen, ni cambian, ni son un testimonio, para nada. Y uno dice, pero ¿esto qué es? Una religiosidad absurda, una cultura católica donde la gente se acostumbra a mecerse y a usar la terapia de las palabras de Dios para cobijar una conciencia que no cambia. Y esto es un truco bien feo, es como si la iglesia fuera un spa, donde vengo yo a que me hagan un masaje espiritual y me voy así todo relax, ¿no? Pero que allá en la esquina continúo siendo el mismo que entró aquí, todo lleno de toda clase de cosas absurdas. Y esto precisamente es lo que tenemos que desenmascarar, porque con eso no vamos a ayudar. Y yo les aseguro, si usted entiende y cree que lo que yo les compartí acerca del nivel de demonios que están actuando en la tierra hoy, que nunca antes habían actuado porque no podían subir, porque no tenían escaleras para subir, es que cuando la humanidad se asoma al infierno, cuando baja al abismo y da su cara, eso es, vengan, es un permiso. Ellos no pueden subir sin tener por dónde. Así es. O sea, el demonio no puede hacer nada si usted no le da permiso. Él se mete por todas partes, le asoma sus cachos por todos lados, pero usted lo puede sacar de todas partes donde él se asoma. Lo puede sacar de todas partes, no se puede quedar. Entonces, si usted se baja bien abajo al abismo, pues detrás de usted salen los que usted encontró abajo con ese pecado, porque ya son sus socios, están con usted. Entonces, si usted cree en esto, de que la batalla espiritual está de ese tamaño tan grave, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder cumplir con la misión que Dios nos dio, que es ser luz? Bueno, pues tenemos que hacer lo opuesto. Si el pecado navega tan profundamente hacia el abismo, la gracia navega inmensamente hacia la luz. Entonces, cuando usted crece espiritualmente, ¿qué sucede? Usted se sube y es capaz de traer por medio suyo fuerzas espirituales del cielo que no habían necesitado actuar en este territorio donde usted está antes, porque la batalla no estaba a ese nivel. Pero el Señor es tan misericordioso que Él nos da ese tipo de gracias. ¿Ustedes se acuerdan la conversación que tenía Abraham con Dios acerca de Sodoma y Gomorra? Y cuando él decía, bueno, y si hay un justo, al final terminó con uno. Digo, si hay uno, por uno lo salvo. O sea, uno tiene que darse cuenta de que la misericordia de Dios es gigantesca, inmensa. Entonces, si yo tengo un cambio radical, muy radical, y me arrodillo y le imploro al Señor por algo, y miro hacia el cielo, y yo estoy preparado, mi instrumento está preparado, porque me he preocupado por fortalecerme en la obediencia, y me miro, voy hacia allá, tenga la seguridad que por medio mío se baja un gigante de arriba, y con él se pueden hacer maravillas para tumbar y devolver, hundir de esos gigantes que habían salido. Pero para eso se necesita fuerza espiritual, y nosotros la tenemos. Nosotros, el pecador más horrible entre nosotros, si se arrepiente y se entrega al Señor, se convierte en un increíble soldado que puede bajar fuerzas del cielo inmensas, fuerzas gigantescas. Porque ustedes creen que el Señor nos va a abandonar, y entonces toda esa gente que está pecando en el mundo en esa forma tan espantosa, están subiendo esos demonios que antes nunca habían actuado acá, y entonces el Señor se queda con los brazos cruzados. No, es que el Señor nos da 1000 por 1. Si aquí se mete un gigante del infierno a hacer daño, y hay un fiel, un justo, una persona que le duele eso, y que dice, no Señor, no permitamos esto, yo quiero que me ayudes a derrumbar estos demonios. Entonces ahí es cuando aparece la gracia.
Y esa gracia es la que necesitamos conseguir. Yo tuve esa experiencia con las elecciones de Colombia de presidente. Nunca había votado en mi vida, porque nunca, siempre había sido extranjero por años en todas partes. Nunca estuve en ningún lugar donde iba a votar. Bueno, aquí el Señor me mostró que había que votar y que era un momento para testificar, para hablar, porque el demonio estaba hablando directamente: voy a acabar con la iglesia, voy a destruir esto, así hablaba, ¿no? El demonio, públicamente. Y los católicos calladitos por allá, todos, cientos de grupos de oración, los líderes diciendo: no hay que meterse en política, no hay que decir nada. Y me acuerdo yo arrodillándome en el oratorio de mi comunidad aquí en Bogotá, implorándole al Señor, decía: sí, aquí hay unos demonios muy grandes hablando muy duros, Señor, pero tú eres más grande que ellos. Y por favor ayúdanos. Y había otras muchas personas más como yo haciendo eso. Pero ¿qué pasó? El Señor sí bajó unos gigantes del cielo que le dieron en la cabeza a esos demonios que subieron a insultar la iglesia, al pueblo de Dios y amenazarnos. Eso sí pasó. Y tenemos que seguir así de rodillas pidiendo más gigantes de arriba, porque los gigantes de abajo continúan subiendo, porque hay una cantidad de locos por ahí que se la pasan es haciendo eso, bajando hacia el infierno todos los días hasta profundidades increíbles con toda la inmundicia que están haciendo. Ahora, con esto, yo no estoy aquí en un púlpito juzgando a esa gente y diciendo que ellos son malos y yo soy bueno. Ese no es el discurso. Lo que estamos haciendo acá es concientizándonos del bien y el mal, sin acusar a ninguna criatura humana. Sabemos que esas personas que caen en esos pecados tan horribles y se convierten en instrumentos para subir esos monstruos del infierno, son pecadores como usted y yo, solo que cayeron bien bajo. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que rezar por la conversión de todos los pecadores, incluyendo al más terrible pecador. Esas son nuestras oraciones. Entonces, aquí no estamos denunciando al pecador ni a la criatura, sino al pecado, al demonio, a Satanás, a ese que estamos denunciando. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Porque si no, mire, yo me lleno de mensajes: ay, eso es muy duro, no puedes hablarle a la gente así. La realidad es esta: ¿es que acaso es que le estamos hablando a la gente así? Estamos exhortando a los mismos demonios a que se pongan el cinturón de seguridad, porque los vamos a devolver de donde venían. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos denunciando las obras del demonio, quitando el antifaz que el demonio le ha puesto a la humanidad para que caigan a ese abismo de donde salieron. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos acusando a nuestra propia familia humana, porque somos todos miserables pecadores, manchados con el pecado original, con tendencias a hacer barbaridades, y por eso no es entre nosotros la guerra, sino, como dice San Pablo, es con los espíritus que rondan los aires. Y eso no nos hace inocentes a nosotros de los pecados que podamos cometer. Pero sí es importante que entendamos que las fuerzas del mal son nuestro enemigo y que el mal que hay en este mundo viene del demonio. De ahí viene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que combatir? A Satanás, a los demonios. ¿Y cómo los combatimos? Con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia, con nuestra fe. No se trata de averiguar nada, de averiguar qué está pasando a dónde. Se trata de mirar nuestro corazón y cambiarlo. Eso es lo que se necesita. Y sabemos que este discurso se oye por todas partes. Cambia el corazón, porque estamos en Adviento, preparación para la Navidad, y es época de conversión, es época de reconciliación, y se oye mucho. Pero la realidad es que es el discurso más importante para nosotros tener la fortaleza que necesitamos en este momento para defendernos de la inmundicia que está subiendo del infierno, para destruir nuestra familia, nuestra sociedad, para acabar con todo lo que hemos construido con tanto sacrificio. Para eso necesitamos convertir nuestro corazón. Y los demonios huyen. Mire, con uno solo de ustedes que se convierta de verdad y se vuelva fuerte,
Yo les aseguro, y no miento, el Señor sabe que les digo la verdad, les aseguro que uno solo de ustedes puede tumbar cientos de espíritus del mal que caen al abismo, que estaban actuando acá. Eso es, nosotros que estamos en este momento aquí en Bogotá, en Colombia, hay mucha gente viéndonos de muchos otros países, pero nosotros que estamos acá en Bogotá, tenemos una responsabilidad si somos llamados a esta patria, ¿no? Que es orar para que Dios defienda esta patria del demonio. Eso es lo que tenemos que orar. Mire cómo el Papa Francisco ha pedido que oremos para que Dios defienda la iglesia de Satanás. Eso, muy importante, hay que llamarlo con nombre propio. Entonces nosotros tenemos que orar para que Dios defienda a Colombia del diablo, de este demonio del comunismo, de estas ideologías de izquierda, todo eso, porque ahí está el demonio, ese es el demonio. Entonces nosotros tenemos que orar de rodillas, pedirle al Señor todos los días, y ya verán ustedes cómo es que somos capaces de enviar esos demonios al abismo de donde salieron. Allá se van. Uno solo de ustedes puede hacer maravillas extraordinarias. Y yo les prometo que les estoy diciendo la verdad. Y la mayoría de ustedes saben lo que les estoy diciendo, pero es una responsabilidad testificarlo, porque es que lo oigan los demonios y viene en el fondo de que nosotros no los vamos a dejar que hagan lo que quieran acá y tenemos que abogar por el mundo entero, porque ¿cuántos países están encadenados totalmente en las garras del diablo? Totalmente, en un país entero. Y tenemos que orar mucho por eso, para que esas cadenas se rompan, para que el pueblo de Dios que está detrás de esas cadenas no solamente aproveche para purificarse, pero también para que tengan la fortaleza de romper esas cadenas, porque el Señor nos da esa fuerza, Él nos la da. Por muy grande que se vea la cadena, por muy horrible que sea ese demonio, nosotros lo podemos tumbar, con toda seguridad, no hay ninguna duda. Eso sí nos dejará un poco despelucados, pero que lo tumbamos, lo tumbamos. Eso sí, con verdad. Entonces vamos a pedirle al Señor su palabra, para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hablamos. Y les voy a leer del Evangelio según San Juan en el capítulo 8, desde el versículo 48. Y dice: los judíos le respondieron: ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús: yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos.